Ahora voy a compartir pantalla. Bien, si ustedes recuerdan, hemos estado trabajando lo que es la identidad. La hemos trabajado en diferentes formas. Primero trabajamos lo que es la identidad personal, trabajamos lo que son los tipos de identidad. También vimos lo que es la identidad social. Ahora vamos a ver esta última parte del tema, de este tema de identidad, que es el ser humano en el contexto de su cultura. Ya todos saben, todos nosotros somos seres humanos. El contexto es aquello que nos rodea, o sea, nuestro lugar, nuestro hábitat, donde vivimos, donde nos relacionamos, etcétera, donde nos desenvolvemos. Ese es nuestro contexto, nuestro entorno. Y vamos a ver entonces ya la parte de la cultura, que ustedes ya se han ido empapando un poquito por la parte sobre todo de folclore, han ido viendo qué es la cultura, pero vamos allá a ver entonces cada término por separado. Entonces, tenemos que saber, a ver, ¿dónde está? Tenemos que saber qué es la cultura. Vamos a escuchar esta breve explicación que habla del concepto de cultura y entonces luego seguimos con la explicación. Oh, se me fue. Miren, la cultura, voy a ir haciendo, voy a ir paralizando un poco el video para ir explicando ciertos términos. La cultura se estudia desde dos puntos diferentes. En este momento vamos a tomar un concepto que es el que se está presentando ahora mismo en la pantalla. Es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida aprendidos socialmente de los miembros de una sociedad. O sea, la cultura en este caso es todo aquello que nos rodea, o sea, todo lo que nosotros aprendemos de nuestro entorno. Culturalmente nosotros aprendemos a hablar español, porque eso es lo que se habla en nuestras casas, en la escuela, o sea, ya eso es algo que yo lo estoy aprendiendo por la cultura del lugar donde estoy. A lo mejor si yo hubiese nacido en China, culturalmente yo hubiese aprendido mandarín, porque en China se habla mandarín. Si hubiese nacido en Francia, hubiese aprendido francés. O sea, que de mi entorno hay muchas cosas que yo la voy a aprender de mi entorno, que son cosas culturales. Entonces, por eso dice, conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida. Yo voy a aprender el estilo de vida del que me rodea. Generalmente voy a seguir el patrón del estilo de vida, de las tradiciones y de las costumbres que tengo a mi alrededor, porque aprendemos viendo, aprendemos escuchando, aprendemos cuando nos involucramos. Entonces ya desde ese punto de vista, eso es la cultura. Seguimos. Entonces, cultura corresponde a costumbres, prácticas, códigos. Por ejemplo, ¿qué es un código? La forma de nosotros hablar, nuestros ademanes, el qué lo que, cosas así. O sea, esos son códigos de nosotros, que nos entendemos entre nosotros. O sea, todo eso yo lo aprendo en mi contexto, en mi entorno. La vestimenta, la forma de vestir, la aprendo de mi entorno, a veces hasta la religión, los rituales, el sistema de creencia, etcétera.
Entonces, continuando con lo que expresa el video, esto es la cultura. Entonces, también lo podemos definir de la siguiente manera. El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Este es el segundo concepto, o sea, la segunda forma en la que se utiliza el término cultura. Entonces, seguimos aquí. Conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Me imagino que ustedes han escuchado cuando mencionan la palabra culta, como, wow, pero mire, esa señora sí es culta. Cuando una persona tiene un nivel, o sea, tiene un buen nivel de ética, de comportamiento social, vamos a decir, alto, que se comporta bien, que sabe cómo dirigirse a los demás, que tiene muchos conocimientos de historia o de diferentes áreas del saber, dice, wow, esa persona sí es culta, porque también la cultura es aquello que tú cultivas, o sea, es como dice aquí, el cultivo del espíritu humano, o sea, es cuando tú te informas, cuando tú creces como ser humano, cuando tú estudias, cuando tú lees, etcétera. O sea, es esta manera en la que se moldea el comportamiento, se desarrollan las facultades intelectuales, entonces decimos, wow, qué persona tan culta, qué persona que sabe comportar, qué persona tan intelectual. También a eso el término cultura hace referencia. Entonces, esa es la primera parte y esta segunda definición hace referencia a las que yo les expliqué primero, conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etcétera. A veces estas dos definiciones se suelen confundir porque, de acuerdo a la segunda que está aquí abajo, todo el mundo es culto, o sea, todo ser humano posee una cultura porque todos nacemos en una sociedad de la cual aprendemos cómo hablar, de la cual absorbemos conocimientos, formas de actuar, de comportarnos, etcétera. Entonces, por ese lado, todo el mundo es culto, todo el mundo tiene cultura, pero en la otra definición hace referencia a que es a una persona intelectual que ha desarrollado sus facultades, que ha trabajado en su conocimiento, etcétera. Pero nos quedamos con esta parte, que esta es la que me interesa. El conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Y ya van a ver por qué. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir y al video que acabamos de ver, existe algo que se llama identidad cultural. Ya nosotros vimos lo que es la identidad personal, yo como persona, como ser humano individual. También vimos lo que es la identidad social, cómo yo me involucro con los diferentes grupos sociales de acuerdo a aquellas facultades que yo voy construyendo, qué tipo de música me gusta, qué comida me gusta, qué tipo de vestimenta me gusta, y de acuerdo a todos esos rasgos, entonces yo me identifico con un grupo social X, con un grupo social determinado. Ahora vamos a ver la parte de la identidad cultural. Entonces, como les decía ahorita, la cultura es todo aquello que nos rodea. Como seres humanos que nacemos, vivimos y nos desarrollamos en una sociedad, nosotros absorbemos muchas cosas de nuestro entorno y en base a todo eso que aprendemos de nuestro entorno, que es a lo que llamamos cultura, desarrollamos una identidad cultural que se expresa en tradiciones, que se expresa en costumbres y que se expresa en lenguas. En otras palabras, lo que esto quiere decir es que, por ejemplo, nosotros, por haber nacido en este territorio, en este país, en esta sociedad, que es la sociedad dominicana, como dominicanos tenemos una identidad que es reconocida a nivel mundial. Por ejemplo, cosas del dominicano, vamos a ver el aspecto gastronómico, la comida. Ahí ya nosotros nos identificamos porque vamos a decir que al 98% del dominicano le gusta el sancocho, le gusta la habichuela y carne, que es la bandera, le gustan las arepitas, le gustan los yaniqueques, le gusta el maví.
O sea, son cosas que nosotros aprendemos en nuestras casas. En mi casa se cocina arroz, habichuela y carne casi todos los días. Entonces nosotros desde pequeños vamos viendo esto es lo que nos dan de comer, aprendemos a comer esto. Entonces por ahí se va desarrollando nuestra identidad cultural. Al dominicano, música. Vamos a poner el merengue, la bachata. Entonces, nuestra identidad cultural en esa parte se definiría en eso. Al dominicano le gusta, ¿qué música le gusta al dominicano? Merengue y la bachata. Aunque eso es un poco general, porque ahí se está viendo la identidad del dominicano desde una perspectiva general, pero son los rasgos generales que identifican la personalidad del dominicano a nivel mundial. El dominicano es muy alegre, eso dicen los extranjeros. El dominicano es muy alegre, etcétera. Entonces, a eso se refiere con la identidad cultural, a aquellas cosas que nos identifican como dominicanos porque hemos nacido aquí. Y por eso habla de las tradiciones. Hay muchas cosas que nosotros hacemos por tradiciones. Yo creo que al 100% del dominicano le gusta la habichuela con dulce. Esa es una tradición que se hace casi siempre en Semana Santa. Yo casi no, de que entre la cuaresma, de una vez empieza a darme olor de habichuela con dulce de todos los vecinos y la Semana Santa también. Pero en el resto del año no es común, entonces es una tradición que sigue el dominicano, es una costumbre. ¿Se va entendiendo esa parte? ¿Cuál es nuestra identidad cultural? ¿Se va entendiendo? Sí, no, dígame a ver si sigo, si me detengo, si me devuelvo, si repito. Sí, se va entendiendo. Ok, excelente. Entonces vamos a seguir con esta parte. Sí. Entonces, qué bueno que entiendan porque la tarea va de ahí. De hecho, la tarea ya yo la había publicado para el martes pasado, el viernes pasado, perdón, pero como tenía inconvenientes y no pude dar la clase, la tarea se quedó publicada. Eso le dio ventaja a ustedes porque tienen 2 semanas para hacerla. Algunos ya la subieron, pero de todas maneras yo no se la voy a calificar hasta que no explique el tema. O sea que ustedes tienen hasta el próximo viernes para entregar. Vamos a ver este video que me interesa que lo escuchen, sobre todo más que ver, que escuchen, porque habla de cómo la cultura nos influencia, que recibimos la influencia de la cultura desde que nacemos. Dependiendo el lugar donde yo nazca, yo voy a absorber esa cultura. Vamos a ver esto. Creo que con esto casi terminamos. Wat dat zo laut. Ver reír a su bebé es para muchos padres el momento más hermoso después del nacimiento. Ja, kan dat normaal. En su laboratorio de observación, en la Universidad de Münster, los psicólogos Joscha Kärtner y Manfred Holodinsky también se interesan por la sonrisa de este bebé. ¿Ocurre necesariamente cuando el cerebro está maduro para ello, sobre el final del segundo mes de vida? Los investigadores no creen que esto sea así. Su hipótesis se basa en los indicios encontrados al observar el desarrollo de lactantes en otras culturas. Por ejemplo, en Camerún. Desde hace más de 10 años, algunas de sus colegas visitan regularmente al pueblo Nso, en el interior de Camerún. Sus videos muestran que allí se trata a los niños en forma muy distinta a como se hace en Occidente. Las mujeres siempre cargan a sus hijos, incluso mientras hacen las tareas del hogar. Hay pocos momentos en que ambos estén a solas. Pero aun cuando las mujeres juegan activamente con ellos, los bebés no sonríen. ¿A qué se debe? Parece que el comportamiento de los padres tiene un rol más importante que el desarrollo del cerebro. No se da tanto valor a estimular al bebé para hacerle sonreír. Más bien se hace porque se tiene la impresión de que es bueno para su salud, porque de esa forma se lo fortalece. La intención no es producir una alegría especial en el niño para que sonría o ría y a su vez la madre también se alegre con la risa o la sonrisa del bebé.
En las culturas occidentales, las madres apoyan a sus bebés manteniendo el contacto visual, responden a los primeros intentos de sonrisa y los refuerzan. Esto es estupendo. El lactante comienza a sonreír y la madre le responde con una sonrisa. Exacto, ella lo refuerza. Se ve muy bien que es una imitación. Se nota un gesto de alegría del bebé que la madre luego repite. Sí, sí. En Camerún es muy diferente. En los videos se ve que las madres sostienen a sus hijos de tal forma que estos tienen que girar la cabeza para establecer contacto visual. Cuando el lactante tiene 2 meses, madre e hijo se miran 5 veces menos que en las culturas occidentales. Naturalmente, las madres tratan con todo el cariño a sus bebés, solo que de otra forma. Con respecto a la sonrisa social, la idea es que en las culturas occidentales, las madres se relacionan de tal forma con sus bebés que estos advierten muy pronto la vida interior de ellas. Las madres lo consiguen estableciendo un contacto visual alternado y preguntando por los deseos del bebé. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Te gusta esto? ¿Dónde te llevaron? ¿Qué pasa? Las madres occidentales se relacionan con sus hijos reflejando y reforzando sus sentimientos. Los niños reaccionan a los estímulos y aprenden rápido a comunicarse, algo que funciona bien aquí en Europa. Un bebé que aquí se vería como alegre, que sonríe cuando está con otras personas, en el Camerún rural sería considerado algo sobreexcitado. Allí el ideal del lactante es más bien tranquilo y equilibrado. Por otro lado, el lactante tranquilo y equilibrado que representa el ideal en Camerún, aquí se consideraría pasivo o demasiado tranquilo. Los diferentes ideales de comportamiento infantil también determinan su desarrollo posterior. Los psicólogos lo investigan con la clásica prueba del espejo. Al niño se le pega un punto en el rostro sin que se dé cuenta. ¿Lo reconocerá en el espejo y comprenderá que es él mismo quien lo lleva? Si lo hace, es un signo de su percepción de sí mismo como individuo. En Occidente, los niños se reconocen en el espejo con una edad promedio de 1 año y medio. A la misma edad, en Camerún, todavía ven en el reflejo a un compañero de juegos. Según determinaron los psicólogos, los niños en Camerún descubren su individualidad 6 meses más tarde. Y parece lógico, puesto que crecen en una cultura en la que la comunidad es más importante que el individuo, al contrario que en Occidente. En los países occidentales se da una orientación muy individualista. La persona se considera una personalidad única y los niños son educados de forma que se perciban como seres independientes, distinguibles del resto de las personas. Desde el primer día, los padres modelan de forma inconsciente el desarrollo de sus hijos de acuerdo con su propia cultura. Bien, entonces, de acuerdo a este video que acabamos de ver aquí, aquí lo que me interesa que, déjame arreglar esto acá. Lo que me interesaba que vieran aquí era cómo, de acuerdo al lugar donde un niño nace, donde un niño se va desarrollando, se comporta de manera diferente. Ahí está haciendo una comparación de los niños de Camerún, África, y también de los niños de aquí de Occidente. De acuerdo al lugar donde nacemos, vamos aprendiendo lo que hay en nuestro entorno y por eso la comparación. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A lo siguiente. Mira, hay una relación, como ya les había dicho, hay una relación muy fuerte entre lo que es la identidad, la cultura y la comunicación. Ya hemos trabajado en las 2 clases anteriores lo que es la identidad y todavía hoy la estamos viendo. En el día de hoy estamos viendo la cultura y lo que es la relación
entre identidad y cultura. Cómo de acuerdo al lugar donde yo he crecido, donde me he desarrollado, donde me he formado, voy a tener una cultura determinada, voy a absorber la cultura de mi entorno. Y luego, estos términos también se relacionan con la comunicación, que entonces será la clase del próximo viernes. Entonces, ya cuando desarrollemos, desglosemos la parte de la comunicación, entonces vamos a poder hacer una relación más concreta entre lo que es la identidad, la cultura y la comunicación. Entonces, aquí viene la parte de la asignación de la tarea. Dice aquí, pensemos un poco y tomemos nota. Si analizo las tradiciones dominicanas y al mismo tiempo pienso en mi identidad, o sea, lo que les mencionaba ahorita, si analizo las tradiciones dominicanas, la comida que le gusta al dominicano, la bebida que le gusta al dominicano, la música y el baile que le gustan al dominicano, los dulces, por ejemplo, el tipo de artes que el dominicano busca o al que se inclina, la forma de vestir, qué cosas hace, etcétera. Si yo analizo todas las tradiciones dominicanas y al mismo tiempo yo pienso, ven acá, de mi identidad, o sea, pienso en mi identidad, en quién soy, en qué cosas me gusta, cómo yo me he visto influenciado por mi cultura, entonces va a surgir la siguiente pregunta. ¿Cuáles aspectos, déjame que se quite esto, cuáles aspectos de mi identidad están relacionados a mi cultura? O sea, ¿qué hay en mi forma de ser, en mi forma de pensar, en mis gustos, en aquellas cosas a las que yo me inclino que están relacionadas a la cultura dominicana? Entonces, aquí está la tarea. Van a ver el video adjunto. El video adjunto es esta letra azul que está aquí. Usted simplemente le da un clic. Ver el video adjunto y analizar las características del dominicano. En ese video habla de unas cuantas descripciones, no están todas, pero es una ayudadita de tradiciones del dominicano. Y luego van a analizar cuáles aspectos de su identidad están relacionados con la cultura dominicana. Entonces, vamos a ver la asignación que está aquí en su aula virtual. Recuerden que todos estos materiales están aquí, donde dice identidad, cultura y emprendimiento, identidad y cultura, aquí está esa presentación. Todo su material está ahí, todas las clases. Entonces, esta es la asignación 3, identidad y cultura. Lo explico rapidito para que ya pasemos a la siguiente parte. Dice aquí, instrucciones. Ver los videos adjuntos, que son estos dos, y estudiar las características del dominicano. Luego vas a analizar cuáles aspectos de tu identidad están relacionados a la cultura dominicana. Es lo mismo que estaba ahorita, pero aquí ya está como tarea. Entonces, eso ustedes lo van a hacer en un documento de texto, un documento de Word, lo redactan, lo escriben y lo suben acá. Hasta el momento 4 personas lo han entregado, lo que está muy bien, aunque no voy a condenar al que no lo ha hecho porque yo no lo había explicado. Entonces, analizan las características de las tradiciones dominicanas, las costumbres dominicanas y cómo se relacionan con tu persona. Y eso tú lo vas a redactar en un documento de texto y lo subes aquí donde dice asignación 3. ¿Está todo claro? ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí. Ok, excelente. Entonces, como esta parte ya está clara, voy a cerrar con esta primera parte de identidad, cultura y emprendimiento. Ya ustedes saben su tarea. Tienen hasta el viernes para hacerla. Cierro esta primera sesión y entonces volvemos y nos conectamos con el mismo enlace para entonces ver lo de la parte folclórica. Entonces ya ustedes saben, nos conectamos inmediatamente.